A continuación, presentaremos a la doctora Patricia Reutemann, licenciada en Sociología y maestra en Psicología Social por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora en Ciencias de Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, premio posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de Cuyo en 2020. Es profesora de tiempo completo, categoría 7, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con un perfil deseable y fue becaria de PRODEP 2016-2019. Muchas gracias, doctora Patricia, por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias al Museo de Querétaro, de la ciudad, pero sobre todo al maestro Cárdenas por la invitación a leer, a hacerme partícipe de esta celebración y a los compañeros que ahorita me acompañan. Entre tantos pasajes en los que me detuve, al estar oyendo el mundo que Sergio Cárdenas nos comparte como propio, que tiene una singularidad rítmica por vívida, una sonoridad honesta por generosa. Entre tantos pasajes que señalé subrayando, porque tengo una práctica irreverente con los libros al subrayarlos permanentemente con un lápiz, me detuve en una pregunta. Como la transeúnte que fui en mis primeros años en Querétaro, oriunda del Cono Sur, Querétaro en los 90, era un territorio para una jovencita en ese momento, si no extraño, sí distante. Y sin embargo, al recorrerla preguntándome sobre ella, o yo en ella, en esta ciudad, sobre todo en sus andadores, llenos de bugambilias, con su cantera rosa y esa sensación que da la humedecida vereda del verano, quizá podía adentrarme sin sentir tanta extrañeza o la distancia. Y así, caminando, y como si sostuviera un paraguas en mi mano, mi cuerpo dispuesto en la pausa, mirando alguna de esas bugambillas de esos andadores, me detengo. Subrayo leyendo una pregunta que mi querido amigo, maestro, Sergio Cárdenas, formula después de un apartado denominado ¿qué es eso de compón bonito? Un apartado que culmina con la siguiente pregunta, en donde me he detenido. ¿Qué espera uno, pues, de la música? La espera, entonces, requiere reflexión, pero además sosiego, paciencia. La espera es algo que no puede responderse, pero que quizás sí ejecutarse, ejercerse y practicarse. Esta cualidad, cuyo ascendente valoro, puede entonces ayudarnos a comprender la espera en su proceso. Y yo me explico. Esta ciudad se volvió para mí, y estoy segura que para muchísimos otros hoy amigos, compañeros que nos están acompañando e incluso para el propio maestro, habitantes durante años, y gracias a Sergio Cárdenas, esta ciudad se convirtió en una declinación de la espera, se volvió esperanza. Y entonces no solo agradezco estar aquí hoy en un 2020 tan insospechado, sino agradezco que usted, maestro, que usted esté y haya estado aquí alentando con su batuta la espera esperanzada de los encuentros que sigue propiciando hoy su escritura, como relato en este maravilloso libro y como música, como compositor. Su estar en el mundo que nos sigue dando luz, un sentido y un camino. Un libro, entonces, es, entre otras cosas, algo que despierta, evoca, recuerda, dice y anuncia. Es equiparable, quizá, a la música, pero su sonoridad está dada, como es este caso, por la presencia de quien escribe en forma de narrador que interroga, que cuenta con humildad su experiencia con, por, desde la música, y también del maestro que enseña, que investiga y que comparte y que lo sigue haciendo. El libro entonces es un viaje a Alemania,
Desde Alemania a Tamaulipas y viceversa, pasando por el Cairo, Viena, Querétaro, Oaxaca, hay una vasta geografía que no repara en tantos lugares como personas, como mundos por conocer. Un mundo que comparte desde el título del libro, la propia manera de oír el mundo. La evocación del nombre invita a pensarnos entonces en otras formas de oír la música, como posible mundo y como posibles otros. Y al escuchar los relatos que se leen, se genera en el cuerpo la sensación elocuente de la música a la cual siempre como alumna me invitó. Recuerdo mucho al maestro Cárdenas decirnos que la música está compuesta de sonido y de silencio. En esos silencios hay pausas necesarias que nos conducen a contemplar oyendo mientras escuchamos. Oír, entonces, es implicarse cuando se interviene en el mundo para escucharnos mejor. En este sentido, este libro hay que oírlo para leer su música, sumergirnos en las provocaciones e interpretar el don de la escucha tan olvidado. Dialogar hoy entonces es seguir en la música y estar cantando de otras formas. Menos mal, maestro, que estoy cantando de otra forma, entonando de otra manera para dar esa nota, implicándome con ese tránsito parecido a una navegación que sabotea la inmovilidad de la pandemia. El maestro Sergio Cárdenas insiste en varios pasajes sobre las vibraciones corporales, la presión arterial como latencia de lo intraducible. Por ejemplo, de esta forma el cuerpo vive no solo si se lee, sino que el libro es una especie de sugerencia permanente a conocer más, a escuchar lo que he señalado prolijamente en las direcciones de YouTube que el autor transcribe para que oigamos su mundo, su propia forma de oírlo. Y entonces parece un juego de símbolos que entrelazados por el mundo de lo tecnológico en todas sus expresiones moviliza. Literalmente, mientras leía algunos pasajes, imaginaba obras que menciona y también una invitación a conocer otras. Los audífonos y el YouTube dictaron algunos pasos para el ejercicio espiritual, también para el que alimenta el recuerdo tan singular de fuerza y entrega que tuve el honor de experimentar en los ensayos. Jamás se me olvidará su mirada. Por ello puedo decir que conocí, como si alguien me hubiese presentado a alguien, la música como esperanza, porque había un lugar en ese Querétaro que se presentaba en ese momento para mí como inhóspito. Había un lugar porque comencé a sentarme en los ensayos en el auditorio José Ortiz de Domínguez, para decir sin ningún riesgo a exagerar, la música no solo me atrapó, me contuvo y dio sentido, y tuve la fortuna de hacerlo a través de ver dirigir y luego ser dirigida y guiada, enseñada por Sergio Cárdenas. Puedo decir que así me he vuelto a sentir cuando leo sus relatos, guiada con su pasión puesta en ellos, en donde nuestro maestro nos sigue compartiendo. Por ello no exagero tampoco si menciono que en este caso los exilios que todos vivimos, son contenidos gracias a la música. Incluso uno puede recurrir a ella sin sonido, siempre con pausa, tarareando. Pero justo eso es lo que no es posible traducir, algo que marca el primer relato de su libro. Me imagino yo a Walter Benjamin leyendo en sus múltiples exilios, recurriendo a la música como un refugio que permite que el cuerpo vibre. Es tan fuerte entonces esto, que las sensaciones son intraducibles porque es lo materno. Una lengua que tiene un lugar propio y desde el cual todos podemos sentir menos orfandad. El libro es una especie del cuidado procurado, creado en seguramente tantas esperanzadoras. Por ello nos dice Sergio Cárdenas que la música no es extranjera, radica en el corazón. En ella hay espontaneidad, precisión, naturalidad y contundencia. Entonces, la traducción es inútil, pero intentamos una y otra vez lo inútil como esa forma inasible de los días,
de la existencia que jamás será traducción sino experiencia. Cito a su gran maestro, que el propio maestro Cárdenas cita: oír hacia adentro del sonido. Si escuchas el sonido hacia adentro, todo se pone en su lugar. Entonces, me imagino que el exilio es un lugar sin música, pero hacia afuera, pero sí hacia adentro, en donde todo cabe, en donde el mundo se inventa, en donde yace la palabra impronunciable, pero decible en otras lenguas. Entonces el exilio se diluye. La arteria que palpita, la congoja en la panza, como una verdad allí, que en este momento siento como una verdad. Escuchar para oír otra forma de oír al mundo, por fuera de este que nos inventamos, mejor ese propio que no lo es tanto, generoso por hospitalario. Y allí está envuelto como un regalo para todos, para ser oído y no leído, o ambas cosas. Que se invente, que se invente un mundo para oírle, maestro, y que al hacerlo renazca un mundo nuevo, esa fuerza materna, y eso es lo que Sergio Cárdenas logra. Muchas gracias.